Hola, bienvenidos a todos. Estamos acá en el Global Azure Bootcamp y en este caso en la charla sobre Kubernetes y Azure Kubernetes Services. Mi nombre es Leonardo, van a ver que miro mucho para aquel lado porque tengo dos monitores. Mi nombre es Leonardo Micheloni, como decía antes, soy argentino, estoy viviendo acá en Toledo, en España, en un pequeño pueblo aquí en Toledo, y trabajo actualmente en Tokiota, en Madrid. Ahí tienen mi handler de Twitter por cualquier duda que tengan. De todos modos, más tarde vamos a tener una sección para hablar de dudas y demás, y tenemos los canales de Discord para que hagan preguntas directamente por ahí. Este tema es bastante extenso, bastante complejo. Vamos a tratar de tocar los temas más globalmente más importantes desde mi punto de vista, pero seguramente van a quedar dudas, así que no duden en contactarme o en hacer las preguntas que requieran. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla, ¿no? Siempre a mí me gusta, cuando voy a alguna charla o alguna reunión o lo que sea, saber cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo, para saber qué me voy a llevar después de invertir ese tiempo. Así que, como dije antes, la charla se llama Kubernetes, Azure Kubernetes for Developers, porque está desde el punto de vista de un developer. Yo soy un developer y las cosas que les voy a contar, como dije antes, es un tema súper complejo, súper amplio. No vamos a cubrir un porcentaje ni siquiera cerca de que sea amplio, pero vamos a intentar abarcar aquellas partes que yo creo, como developer, que tenemos que saber. Al final es un tema más tal vez de infra, no sé qué, pero no está mal que nosotros manejemos los conceptos y sepamos en qué nos puede ayudar o qué ventajas podemos sacar, o bueno, hablar un lenguaje común y por qué no, en todo caso, utilizarlo o hacer troubleshooting si se requiriese en algún entorno y demás, ¿sí? Así que, como dice ahí, el objetivo de esta charla es abarcar los conceptos generales de Kubernetes, los componentes, cómo se relacionan. Sí, vamos a ver algunos bloques, 3 o 4 bloques básicos, 5, 6, conceptos básicos, cómo se relacionan entre sí, cuál es el papel de cada uno de estos conceptos en la arquitectura de Kubernetes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Como dije antes, muy simplificado, muy resumido, porque son temas súper amplios que tienen muchísimas opciones y se pueden hacer cosas muy complejas. Nosotros como developers, como dice ahí abajo, está hecho desde el punto de vista de un developer. O sea, no vamos a hablar de networking, por ejemplo, que networking es un tema también súper complejo, súper amplio. Se puede hacer cursos completos sobre este tema. Prácticamente no vamos a hablar de networking, diría que no vamos a hablar nada, pero vamos a tratar de tocar los conceptos más globales para que todos estemos en la misma página cuando hablemos del tema, por lo menos, ¿ok? Después los especialistas se encargarán de su parte en particular. Bueno, dicho esto, como dije antes, ahí está mi handler de Twitter, que es Leo Micheloni, y voy a dejar muchos de estos ejemplos que vamos a ver ahora en el GitHub que está ahí, ¿sí? Seguramente lo publique en Twitter o me pueden buscar directamente en GitHub. Así que bueno, como dije antes, primero que nada un disclaimer. Vamos a ver bastante código, seguramente. Voy a ejecutar muchos comandos, vamos a ver código y demás. Probablemente vean mi Visual Studio Code. Lo voy a usar en fondo claro en todo caso, así que sepan disculpar a aquellos que no les gusta esto. Lo primero, más importante, hacen falta conocimientos de Docker. Vamos a suponer que las personas que están del otro lado saben lo que es Docker, han usado Docker y manejan los conceptos de Docker sobre contenedores, volúmenes, etcétera, ¿sí? No voy a explicar lo que son esos conceptos porque imaginamos que todo el mundo lo sabe, si no, es muy difícil avanzar, ¿ok? Entonces, dicho esto, y como dice al final, soy solo un developer, no soy un experto en el tema, lo sé manejar desde el punto de vista, como dije, un developer, poder hacer una publicación, probar escenarios locales, ese tipo de cosas, pero evidentemente no tengo los conocimientos para hacer un despliegue productivo de una arquitectura compleja basada en Kubernetes ni en Azure Kubernetes Services. Dicho esto, entonces, vamos a empezar. Bien, entonces la primera pregunta que se nos ocurre, o que se me ocurre a mí cuando alguien me habla de una palabra tan rara como Kubernetes, es ¿qué es Kubernetes? Bien, Kubernetes o K8S, que es la forma resumida de escribirlo, ¿no? Es un sistema open source utilizado por Google internamente desde hace más de 15 años, desarrollado por Google, para automatizar deployments. Dicho así, no nos dice mucho. También nos permite escalar
manejar aplicaciones containerizadas y nos provee un mecanismo declarativo para definir el estado de un clúster. Nuevamente esto no tiene mucho sentido en este momento cuando lo cuento así suelto, pero vamos a ver que la idea es que a partir de los ejemplos y viendo los componentes que interactúan, entendamos bien qué significan todas estas cosas y comprendamos estas ventajas si son realmente tan así como se describe aquí, ¿sí? Por supuesto que hay más cosas, pero repito, todo lo que estoy poniendo acá está a modo de resumen. Siguiente pregunta. Entonces, ok, perfecto. ¿Y qué problemas se intenta solucionar? Porque se puede hacer todo eso sin Kubernetes, evidentemente. Bien. La foto que puse ahí era bastante obvio el meme, ¿no? del barco con los contenedores ahí atravesados. Bien, muchas veces pasa esto, ¿no? Las aplicaciones containerizadas, cuando uno empieza a trabajar con Docker y demás, parecen ser una gran solución a un montón de cosas, pero también implican muchísimos desafíos para administrar y poder gestionar la complejidad de, en lugar de tener un gran problema, un monolito, un gran problema, tener muchos pequeños problemas, ¿sí? Después surgen otras cosas y otras operativas que hacen falta aplicar para poder gestionar todo ese tipo de recursos multiplicados. No es como atacar un problema grande o atacar muchos problemas pequeños. Entonces, principalmente, la idea cuál es, poder gestionar una arquitectura basada en microservicios en lo relativo a su disponibilidad, escalabilidad, versionado, configuración y etcétera, ¿sí? Disponibilidad, o sea que siempre esté disponible. Escalabilidad, que cuando queremos tener mayor capacidad de respuesta para los clientes que consumen la aplicación en nuestro sistema, tengamos la capacidad de poder escalar de una manera fácil, poder gestionar el versionado, poder, por ejemplo, actualizar la aplicación sin tener que denegar el servicio a los clientes, poder gestionar configuración, si tenemos un montón de microservicios por ahí desplegados, cómo hacemos para cuando cambiamos una configuración que se replique o que todos tengan acceso, etcétera. Vamos a ver cuáles son esos etcéteras de a poco. Entonces, lo que pasa es que teóricamente sin Kubernetes se requieren mecanismos manuales o más o menos manuales o mecanismos ad hoc para poder gestionar que si tenemos una arquitectura de microservicios basada en contenedores, una vez más, ¿sí? Hablamos de microservicios, pero estamos hablando de microservicios basados en este caso en contenedores. ¿Cómo saber que cada contenedor está activo y que sus réplicas, en el caso de que las hubiese, están funcionando, ¿sí? ¿Cómo sabemos que siempre hay disponibilidad? Que, bueno, tenemos un sistema que es de e-commerce y se viene el Día del Padre o Navidades y vamos a necesitar 5 veces más capacidad. ¿Cómo sabemos que vamos a tener esa disponibilidad? Si estamos basándonos en contenedores, repito. Que siempre haya recursos, que podamos hacer actualizaciones imparadas, que podamos hacer rollback en el caso de que una actualización saliese mal, y cómo vamos a poder gestionar los mecanismos de storage, configuración, etcétera, en una aplicación, digo una vez más, contenerizada. Por ejemplo, el clásico caso. Tengo mi arquitectura es parecida a esta, tengo un load balancer delante y detrás tengo varios contenedores de mi misma aplicación, ¿no? Y uno se cae. ¿Cómo me entero de eso? ¿Cómo reacciono ante eso? ¿Cómo sé que realmente está caído y no que no está respondiendo porque tiene mucha carga? ¿Cómo sé que está listo para responder? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Este tipo de escenarios, por supuesto que los hay más complejos, que también se pueden atacar con Kubernetes. Yo intenté resumirlo en este pequeño dibujo, pero la idea es esa, digamos, cuando tenemos muchísimos problemas chiquititos, ¿cómo los gestionamos? Entonces, ¿no sería genial poder simplemente preocuparnos por empaquetar la aplicación y que de alguna manera un ente mágico se la tiremos y la gestione, la administre? ¿No sería genial despreocuparse de gestionar los containers, en el caso de crearlos, que se recreen, que si les pasa algo se reinicien, etcétera, etcétera? ¿No sería genial poder eliminar un punto único de falla? Por ejemplo, tenemos un solo contenedor y se cae, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, en la imagen anterior ponemos un load balancer delante. ¿No sería genial poder escalar automáticamente los contenedores y poder actualizar sin parar el usuario, etcétera, etcétera? Así, todas estas cosas serían como ¿no? lo que nos llevaría a ese punto final que nos falta para ser felices, ¿no? Entonces, todo esto es por eso que se dice que Kubernetes es un orquestador. ¿Por qué?
orquestador o director de orquesta, ¿sí? Orquestador no sé si es una palabra que está aprobada por la RAE, pero bueno, vamos a llamarlo orquestador, que en inglés es orchestrator, y la verdad que suena bastante bien. Y más o menos esto sería un resumen de lo que haría Kubernetes. Tenemos por el lado izquierdo un estado actual de nuestro clúster, que en este caso tiene un solo container. En medio está Kubernetes, y Kubernetes, mediante sus mecanismos internos, consigue que eso pase al estado deseado, que en este caso son 2 containers. O sea que esto es interesante de saber porque es una de las cosas que a mí personalmente me parecen más, que resumen más cuál es la funcionalidad de Kubernetes, que es llevar el sistema a un estado deseado o asegurarse que siempre está en el estado deseado. Que haya más containers o que siempre estén funcionando, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Tengo un estado, pero quiero que el nuevo estado sea este y que se sostenga. Sea mayor, sea menor, sea diferente, sea lo que sea. Más o menos, entonces decimos por eso que Kubernetes es un orquestador, porque se encarga de orquestar los mecanismos para que esto ocurra. Bien. Más o menos la arquitectura, y esto está súper resumido, ¿eh? Acá hay varios componentes, ahí ven el timón ese de Kubernetes en medio, y tenemos algunas cajitas ahí que dicen Store, etcd, Scheduler, Control Manager, API Server. Esos serían como ciertos servicios que tiene Kubernetes en los que se apoya. No vamos a detenernos mucho en estos. Tal vez los nombren en algún momento, pero sepamos que existen. Nosotros, como siempre, desde el punto de vista del developer, mucho no nos importa. Entonces, esto es un master node, la parte de arriba, y es el que controla a los otros nodos, ¿sí? Vamos a ver qué es un nodo, pero es súper simple. Y dentro de los nodos tenemos pods, y eso sería nuestro clúster. O sea, un clúster es un conjunto de todas estas cosas. Tenemos un master node, varios nodos por detrás, varios otros nodes, y todo eso es un clúster, ¿sí? Dentro de los nodes están los pods y bla, bla. Después vamos a ver un poquito más en detalle esto, pero básicamente esta es la arquitectura general que vamos a estar trabajando. Y bueno, si hacemos zoom, voy a volver para atrás, dentro de la cajita del nodo, de cualquier cajita de esas, vamos a tener esto más o menos, ¿sí? Cosa más, cosa menos, cosas resumidas, cosas que están agrupadas que no son del todo correctas, pero que es una forma de verlas desde el punto de vista mío, de un developer, más claras. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. Tenemos un pod, otro pod y otro pod. En principio todos estos pods son unas cajitas. Y acá adentro tenemos contenedores. Arriba tenemos toda la parte de Storage, Config Maps y Secrets, que es transversal, y debajo los Services, que son transversales, y por este lado el Deployment, los Replica Sets. ¿Sí? Todos estos conceptos vamos a en algún momento hablar de ellos durante esta charla. Bien, entonces, primero que nada, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con Docker? Bueno, vamos a interactuar con Docker a través de este componente que está acá, que se llama kubectl. Va a ser una aplicación de línea de comandos que tengo instalada en mi máquina, que la descargamos y la instalamos. Y esta kubectl lo que va a hacer básicamente es atacar el API server que está en el master node de Kubernetes y es el que se comunica con los otros nodos, ¿sí? Entonces, si tenemos un comandito por acá, lo que va a terminar haciendo automáticamente es replicarlo. Nosotros vamos a atacar con kubectl esta API y punto, para que se entienda lo que va a pasar. Bien, entonces, algunas características de Kubernetes que son interesantes remarcar antes de empezar con la parte de código. Service Discovery, Load Balancing, Storage Orchestrator, Rollouts, Rollback automatizados, Self-Healthing, que esto es darse cuenta solo cuando algo está funcionando mal, Secret and Configuration Management, controlar administrar los secretos y la configuración, escalamiento horizontal, ¿sí? No sé por qué esta diapositiva me quedó en inglés, pero bueno, creo que se entiende. Y entonces, como dije antes, y antes ahora sí vamos al código. ¿Cuáles son los casos de uso desde el punto de vista del developer, desde el punto de vista nuestro? Bien, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con Kubernetes nosotros como developers desde nuestro lado? Emular producción localmente. Por ejemplo, saber que, ok, mi sistema funciona, hice un par de contenedores y funcionan. Ahora, cuando los tire en Kubernetes, en AKS, en Azure Kubernetes Services, en Internet, en la nube, va a funcionar igual porque no es igual tener 3 contenedores en mi máquina que desplegarlo en un clúster y que se comuniquen y que se vean y que estén los servicios y todos los endpoints, ¿ok?
evolucionar desde Docker Compose a Kubernetes, ¿sí? Algunas cosas vamos a ver que suenan a Docker Compose, pero Docker Compose no está pensado para escenarios productivos o no es lo ideal, mejor dicho. Entonces es una buena forma de evolucionar, de probar cosas con un Compose. Podemos probarlas tranquilamente con una configuración local de Kubernetes, creando nuestros deployments y demás. Crear un entorno testing de end-to-end, asegurar que la aplicación escala correctamente. Sí, es muy fácil probar el escalamiento horizontal, es un comando, y veremos si la aplicación funciona, no sé, si los caches se ven, si no pierdo estados, etcétera, etcétera. Bueno, asegurar que las claves secretos funcionan correctamente, ¿sí? Una de las cosas que hace Kubernetes es, que gestiona Kubernetes es la capacidad de poder meter una configuración y que todo el mundo la vea, o un secret, una password, lo que sea. Entonces ver que esto funciona, que realmente cuando pongo un secret por configuración en Kubernetes, realmente el contenedor final lo ve y se puede conectar a la base de datos o lo que haga falta. Probar escenarios de performance, ¿sí? ¿Qué pasa si achico la aplicación, si la agrando? Probar escenarios con alta carga, bueno, procesos de CI, de DevOps, etcétera, etcétera. Sí, hay varios más que se pueden ocurrir, pero en principio estos son los que así más a la vista saltan. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la parte de código. Ejecución en local. ¿Cómo estoy haciendo yo? Ahora van a ver que voy a empezar a ejecutar Kubernetes en local, en mi máquina. Después en Azure Kubernetes Services simplemente es un servicio que básicamente tiene una API idéntica, en principio idéntica a Kubernetes, así que yo voy a ejecutar todo en local, ¿sí? Tal vez al final veremos un poquito de Azure Kubernetes Services si nos queda tiempo, pero básicamente todos sabemos es un servicio de Kubernetes en la nube. Bien, volviendo al tema. ¿Cómo lo ejecuto en local? Lo que yo tengo instalado en mi máquina es Docker Desktop. Docker Desktop hace un par de versiones que tiene la capacidad, la opción de generar un clúster, un nodo, en realidad genera un único nodo en mi máquina. Si tengo un solo nodo, no puedo hacer cosas como múltiples nodos y ese tipo de estrategias, pero con un nodo para hacer la mayoría de las cosas que vimos recién, me sobra, ¿sí? Eso es lo que tengo yo instalado. Se puede instalar otras cosas como Minikube, también es más pesado. Yo con Docker estoy bien en general. Lo que sí instalé en mi máquina es kubectl. Esto va a hacer falta siempre porque, como vimos en el gráfico, kubectl se comunica con la API, la API de Kubernetes. Y bueno, después si llegamos al final podemos intentar un despliegue en AKS, pero básicamente sería lo mismo que hacerlo contra Docker Desktop. Vamos a repasar los conceptos más o menos de manera global y después vamos a detenernos en algunos mientras transcurre la charla. Bueno, el Master Node. Dijimos que el Master Node es el nodo que controla el clúster de los nodos. Provee una API para interactuar desde el exterior. Eso lo vimos, no hay mucho más que contar. ¿Qué es un nodo? Bueno, un nodo es, en pocas palabras, una máquina. Es una máquina donde instalamos Kubernetes y es una de las tantas máquinas que podemos tener. Si tenemos cuanto más nodos tengamos, más capacidad de escalar horizontalmente. Va a ser Kubernetes quien se va a encargar de decidir qué pone en cada nodo. Entonces, cuanto más tengamos, más juego va a poder hacer Kubernetes de elegir poner nuestras réplicas en diferentes nodos y si un nodo se cae, moverlas del lugar y si agregamos nodos, distribuirlas mejor. ¿Son máquinas virtuales o máquinas? Para nosotros como devs son transparentes en principio. Los pods, esto sí es importante, es la unidad más pequeña dentro de Kubernetes. Es donde van a vivir los contenedores. Vamos ahora a hablar de pods un poquito más en particular. Los deployments son también objetos que controlan la vida de los pods. Nosotros si bien podemos crear pods directamente, generalmente vamos a crear deployments que van a ser los que van a controlar los pods que tienen dentro containers y van a permitir escalarlos y demás. Lo hacen a través del replica set, que son realmente quienes controlan, ¿no? Pero para nosotros, digamos, nosotros vamos a interactuar o vamos a configurar deployments en todo caso. Services o servicios son objetos que proveen la capacidad de poder acceder del exterior a un pod. Sea el exterior otros pods, sea el exterior otros nodos, etcétera. Así como dijimos que está cerrado el pod, bueno, de hecho el port forward es un servicio en sí. Y después storage es almacenamiento, evidentemente. Hay diferentes tipos. Los volúmenes, por supuesto, como siempre, para guardar información del tipo como si fuese un file system, por decirlo de alguna manera. Los config maps, que son para cargar configuraciones, como environment variables y ese tipo de cosas. Los secrets, que son para poder cargar información sensible como claves, tokens, certificados, etc. Entonces,
Vamos a el primero de los conceptos que vamos a repasar un poco más en profundidad. Los pods. Esto probablemente va a ser lo que más nos centremos, va a ser en pods y en deployments. El pod es lo que dijimos antes. En el gráfico que vimos al principio de todos los componentes, los objetos de Kubernetes, son estas cajitas verdes que tienen dentro containers. Y evidentemente pueden escalar horizontalmente, se van haciendo como copias, ¿no? Como dije antes, es una caja donde se ejecutan containers y no pueden ser accedidos desde el exterior. Sería similar a un Docker Compose, ¿sí? Su vida es efímera, es decir, va a ser Kubernetes quien decida cuándo crearlos, cuándo duplicarlos, cuándo achicarlos, cuándo reiniciarlos, cuándo recrearlos y demás. Con lo cual, su IP va a cambiar y no podemos basarnos en esos datos para accederlos, ¿sí? Después vamos a ver cuál es la estrategia para poder accederlos o para poder interconectarlos, pero en principio no podemos controlar porque su vida es efímera. Tiene su propia IP, su propia memoria y cada uno tiene su propia referencia a volúmenes, ¿no? O config maps o storage. Ok, ¿y cómo se configuran los pods? Bueno, con IAML. No es práctico crear pods por línea de comando, se puede hacer. También se pueden crear pods con un objeto en sí, con un IAML. No lo vamos a hacer ahora como ejemplo por una cuestión de tiempo. Lo que es interesante es que todos los objetos en Kubernetes tienen una parte de metadata. Que ahí se puede poner name o muchos datos que querramos. Y entre ellos los labels, las etiquetas. Las etiquetas son súper importantes para relacionar objetos. Cuando querramos encontrar objetos para manipularlos o asociarlos, las etiquetas va a ser uno de los datos en los que nos vamos a apoyar. Así que son súper importantes la metadata. Como dije antes, todo se configura con IAML y en particular es muy importante prestar atención a la metadata. Idealmente vamos a colocar un solo contenedor por pod, si bien puede haber algunos casos en los que tenga sentido poner más de uno, porque por ejemplo nuestro contenedor principal provee un servicio para afuera, pero se apoya en un pequeño contenedor que le da cierto servicio. Bueno, puede ser que sea un caso, pero no es lo ideal, ¿sí? En general es un contenedor por pod. Pods Health. Bien, seguimos hablando de pods. Dijimos que Kubernetes se va a encargar de escalar horizontalmente, o escalar tanto como agrandar como achicar, de saber si el pod está vivo, de decidir si reiniciarlo o recrearlo y demás, ¿no? Incluso cuando hagamos update de versiones, se va a encargar de hacer estrategias como el rolling update, que es crear un nuevo pod y recién cuando esté listo, dar de baja uno viejo e ir desviando el tráfico a los nuevos. Todo esto lo hace y necesita saber si el pod está vivo, goza de salud, ¿no? De health. Hay tres tipos de pruebas que se pueden hacer. Son la readiness proof, que es básicamente saber que el contenedor está listo para operar, está accesible. Liveness proof, que es saber si está vivo. Si el liveness proof falla, el contenedor generalmente se destruye y se vuelve a crear, el pod. SARA proof, que es saber si la aplicación de la aplicación de un container dentro del pod está correcta. Entonces, estas verificaciones, que hay tres, son bastante importantes conocerlas, porque como developers probablemente nos pidan o tengamos que proveer algún mecanismo para que esto se pueda hacer. Se hacen a través de handlers. Hay tres tipos de handlers en principio. Exec action, que es ejecutar un comando, y bueno, si devuelve un valor diferente que 0 se dice que está mal, entonces puedo hacer un liveness proof que ejecute un comando, lo que sea, y si no da 0 se va a determinar que ese contenedor no está vivo. Entonces el pod se va a reiniciar. Esto lo va a decidir solo Kubernetes en función de lo que le digamos. TCP Socket Action, que básicamente es un TCP check contra un IP sobre un puerto. Y HTTP Get Action, que es probablemente el más natural para nosotros los developers, que es básicamente hacer un get a un path y un puerto de nuestro contenedor para saber si el contenedor está vivo. Entonces le podemos decir que si este endpoint responde es porque está vivo o que está saludable o que está alcanzable. En general la regla es que si el status code de respuesta HTTP es mayor a 200 y menor a 400, se considera que está correcto. Ahora vamos a ver un ejemplo con liveness proof un poquito más adelante. Deployments. Bien, hasta ahora hablamos de los pods, de los pod health, y ahora vamos a hablar de deployments. Deployments es bastante interesante, como dije antes, dentro del gráfico de los objetos que vemos al principio, los deployments estarían acá, controlando los replica sets, ¿sí? Y su tarea va a ser gestionar los pods.
Bien, es una forma declarativa de controlar pods a través de un replica set. Esa sería como la declaración de qué hacen, ¿no? En el caso que un pod falle, se asegura que se mantenga funcionando, se encarga del escalado, soporta Zero Downtime Deployment, que eso vamos a intentar hacer un ejemplo, soporta rollback, si un deployment funciona mal podemos hacer rollback, y se asocia a los pods a partir de labels. Es lo que dijimos antes, es súper importante cuando definimos objetos en Kubernetes o en AKS, escribir bien los labels, la metadata, porque al final en eso se basa para alcanzar los objetos, porque como no hay IPs ni nada que pueda asociar, generalmente nos apoyamos en la metadata. Ok, vamos a ver un ejemplo de deployments y de paso vamos a repasar, ver pods, cómo se configuran y ese tipo de cosas con un poquito más de tranquilidad. Vamos a ello. Bien, vamos a empezar con los ejemplos. En este caso me salté los pods. Podemos crear pods con IAML o por línea de comandos. Generalmente uno utiliza un deployment para poder crear pods y que el deployment los controle, pero puede ser que como developer usemos directamente un pod con una definición de pod en IAML. No lo voy a hacer ahora, pero sepan que se puede hacer. Lo que voy a hacer es crear un deployment. Entonces, lo primero que yo hice fue crearme un alias para, en lugar de tener kubectl, poder hacer K, un set alias de PowerShell, simplemente para escribir menos. La primera cosa que puedo hacer interesante es kgetAll, o sea, kubectl getAll, y saber dónde estoy conectado. Estoy conectado a un clúster, saber que está funcionando. Este servicio siempre se genera por defecto, sepamos que existe ahí, simplemente es un clúster IP para el clúster actual. Entonces, vamos a aplicar un deployment. Yo acá tengo una carpeta con ejemplos y acá hay una versión del deployment súper simple. Es prácticamente lo más simple que podemos hacer, ¿sí? Vamos a analizar un poquito qué dice. Es un IAML común y corriente. Son todos los objetos que se crean con IAML en Kubernetes son muy parecidos a este. API version, kind, el tipo, deployment, metadata. Esto es súper importante. Dijimos que se asocian y se buscan y se filtran y se hacen un montón de cosas con los objetos, se vinculan a través de metadata, sobre todo de labels, así que esto es súper importante. Spec, la especificación de este deployment. En este caso le voy a decir que use 2 réplicas y voy a decir que seleccione a partir de esto, de match label, o sea que haga un match con esta label. Y después le digo que el template que voy a usar para generar los pods tiene su parte de metadata. Otra vez le puse una label, o sea que esto va a crear pods con este label. El label va a ser app mynginx. Y el spec es la definición del pod en sí mismo. El pod al final dentro tiene containers. Entonces, primer objeto que hay, un array, esto es array en YAML, de containers. A este le puse mynginx, muy original otra vez. Usé un nombre y le dije que se base en la imagen de Nginx Alpine. Simplemente eso. Acá obviamente podría ser mi imagen local, podría ser lo que sea. Los puertos y acá recursos, que hay un montón de opciones más para poner. Yo no las puse para simplificar el ejemplo. En un ratito vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. ¿Qué pasa si aplico esto? Lo que va a pasar va a ser que se va a crear 2 pods porque hay 2 réplicas iguales, que los dos van a ser Nginx. Entonces vamos a intentarlo. Yo acá tengo, como dije antes, el PowerShell. Entonces lo que voy a hacer es, estoy parado en la carpeta de deployments. Si veo acá veo los deployments, voy a hacer kapply, es decir, kubectl apply -f por el file nginx deployment. Lo que va a hacer esto, yo puedo hacer create o apply. ¿Qué diferencia hay? Que create, si existe, va a dar error. El apply, si no existe, lo crea, y si existe, lo pisa. Con lo cual uno tiene que elegir cuál usar, ¿no? Una es más segura que la otra y una es más práctica. Yo uso siempre apply, excepto en casos muy extraños. Entonces aplico esto y observemos qué pasa. Dice creado, ¿sí? Ahora voy a hacer otra vez voy a hacer cls y voy a hacer kgetAll otra vez. Y vemos que se crearon cosas nuevas. Está el servicio de cluster IP que existía al principio, que siempre existe. Está el deployment, que dice que quería 2 réplicas y hay 2 funcionando, 2 actualizadas, 2 disponibles. Un replica set. Deseado 2, actual 2, este es el que se va a encargar de que todo funcione. Y acá están los pods. Pod, mynginx, algo. Este está listo, está funcionando. Si está ready, o sea, cuántos porque como el pod puede tener más de un contenedor, uno ready, running, edad 6 segundos. ¿Sí? Si hago -o wide, puedo tener un poco más de información.
Por ejemplo, el nodo en que está corriendo, el selector que se usó, etc. Ok, hasta ahí perfecto. Entonces, ¿qué hizo esto? Me generó dos pods iguales. ¿Cómo hago para detenerlo? Bueno, si yo intento borrar un pod, lo que va a pasar es que, imaginemos que quiero hacer delete de esto. Si quiero hacer así, k delete pod, y pego esto, verás que aquí no hace falta poner pod si pongo pod barra adelante, lo que va a pasar es que lo voy a intentar borrar. ¿Sí? Fíjense el número, ¿no? C97B8. Y ahora si hago get all, no está más el C97B8, pero hay otro. ¿Por qué? Porque dijimos que el estado deseado es 2. Entonces, ¿qué hizo? Apenas borré uno, generó otra réplica. Y esa es la magia, digamos, se lo hizo automáticamente. Es por eso que tampoco puedo basarme en las IPs ni nada, ni los nombres, sino que siempre me baso en labels, porque al final lo que yo manejo es, hay un label que me asocia a un objeto y ese tiene o X réplicas o lo que sea. Entonces, de esta manera funciona. Ok, lo que tengo que hacer para poder deshacerme de los pods es borrar el deployment. Entonces voy a hacer k delete deployment y voy a poner "-f" o directamente delete "-f". Se va a dar cuenta que es un deployment porque lo dice en el IAML. Y acá voy a poner my-nginx deployment. Lo borro y pongo get all y vemos que se están terminando. Y si ahora hago así, no hay nada. Se borraron, ¿ok? Porque bajé el deployment. Le dije al deployment, ahora no existe más este deployment. Está asociado a un replica set y a pods. Se borró todo. Hasta ahí, todo perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer una cosa un poco más compleja. Vamos a ver cómo funciona el escalado y todo ese tipo de cosas. Y los Hellnest Proof. Entonces, otra vez, estoy en el Visual Studio Code. Vuelvan a disculparme de que el fondo sea claro, pero acá tengo un deployment un poquito más complejo. Es muy parecido. Tipo deployment, metadata, labels, spec. Sí, acá viene la parte. Réplicas 2, igual, selector, match labels, nginx, template. Y acá le digo cómo van a ser los pods. El spec del pod y el spec del pod de cada. El spec de cada pod es containers. Voy a tener uno solo en cada uno. El nombre, otra vez, imagen, nginx Alpine, los puertos, recursos. Acá le puedo decir, por ejemplo, los límites de memoria, el CPU, etcétera, ¿sí? Y acá le agregué dos cosas interesantes que hablamos hace un ratito. El readness proof y el liveness proof. ¿Ok? Liveness proof va a indicar si esto está vivo. Entonces, ¿qué le dije? Usé http-get en los dos, los handlers, y le estoy diciendo que si esto responde, esperemos 15 segundos inicialmente y le vamos a dar 2 segundos de timeout durante 5 segundos y acepto una sola falla. Si esto responde, está vivo. Entonces, en cuanto esto no responda, se va a dar por que no está vivo el contenedor y por lo tanto el pod. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reiniciar, se va a recrear. En este caso, el que está acá, este es el readness, es para saber si está listo, si está ready. Vieron que en una columna decía ready. Bueno, también hice un http-get muy parecido, ¿sí? Básicamente le digo que espere 15 segundos y a partir de ahí empiece a probar. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez mi aplicación demore unos segundos en estar lista para recibir peticiones. Entonces, si yo no le dijese esto, lo haría inmediatamente y probablemente me daría que no está lista, cuando en realidad sí está lista, ¿ok? Después le digo, bueno, el periodo y cuál es el límite que tengo de fallas. Entonces, voy a aplicar esto y vamos a ver qué pasa. Voy otra vez al PowerShell, voy a hacer un CLS acá, un kubectl get all. Recuerden que tengo un alias, no hay nada, solamente el cluster IP, el servicio, y lo que voy a hacer es k apply -f nginx 3. Ese era el 3, correcto. Lo voy a ejecutar y en este caso voy a hacer k get all. Vemos que no están ready. Seguimos así, siguen estar ready. ¿Por qué? Porque le dijimos que el readness proof espere 15 segundos, con lo cual él hasta que no pasen 15 segundos no va a intentarlo. Antes, cuando no había readness proof, era inmediato. ¿Por qué? Porque al no tener readness proof, él considera que están vivos simplemente si se puede crear y ya está. ¿Okay? Por eso es importante poner este tipo de health checking para saber si realmente el contenedor funciona y el pod se puede dar por correcto. Acá está. Están vivos. O sea, después de 15 segundos de esperar, lo probó y respondió. ¿Ok? Están ready. Y además están vivos. Ok, esto está muy bien. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Están ready, están vivos. Pero, ¿qué pasa si
por ejemplo, y voy a hacer una cosa interesante, que es, voy a abrir dos ventanas. Voy a poner esta ventana de este lado y voy a poner esta otra de este otro. Acá lo que voy a hacer es, tengo también el alias, voy a hacer un k get pods -- watch. Lo que voy a hacer esto es quedarse todo el tiempo mostrando, ¿ok? Y de este lado vamos a ver lo siguiente. Este pod que está acá, en realidad yo puedo ejecutar comandos dentro de los pods como haría en Docker. Entonces puedo hacer lo siguiente, puedo hacer k exec -it interactivo sobre este pod -- y voy a poner sh porque como es un Linux Alpine no tiene bash, y entro, ¿sí? Ahora voy a hacer cd user shared nginx html. Este es el directorio donde nginx guarda sus archivos que muestra por defecto, ¿sí? Dijimos que el liveness proof y el readiness proof también se basan en un handler que hace un get al index html. ¿Qué pasa si lo borro? Lo que va a pasar es que lo va a dar porque está muerto, porque no funciona, y lo va a intentar recrear. Vamos a ver qué pasa de este lado que estamos haciendo un watch. Voy a hacer el s y ahora voy a hacer remove del index html que está dentro del contenedor, dentro del primer pod, ¿sí? Este pod se va a dar por unhealthy. Lo ejecuto. Fíjense lo que pasa de este lado. Unhealthy se puso en 0. Interesante. Ahora va a esperar 15 segundos. Fíjense que pasaron dos cosas. De este lado me quitó de la consola. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hizo fue recrearlo. Ahora está ready. ¿Qué hizo? Lo recreó y volvió a vivir. Entonces, si yo hago ahora de este lado k get all y este pod que está acá arriba, hago un describe k describe pod para obtener más información, vemos algo interesante, que acá abajo están los eventos que le ocurrieron, ¿sí? Esto fue cuando fue creado, el liveness proof falló, se reinició, se inició nuevamente, ¿ok? Se mató, se vuelve a reiniciar nuevamente y ahora está otra vez funcionando. Al reinicio, o sea, se recreó y ahora sí está nuevamente healthy. Eso fue porque detectó que nuestra prueba de liveness, de vida, falló y lo volvió a recrear. Por eso me sacó de la consola y por eso volvió a aparecer el contenedor, ¿ok? Otra cosa que se puede hacer con las réplicas set y con los deployments es escalar. Entonces, yo podría, en este caso tenemos k get pods, tenemos dos, ¿sí? Están asociados, fíjense que te dice restart 1, están asociados al mismo deployment. Entonces yo voy a agarrar el deployment, voy a hacer esto, voy a hacer k scale -f nginx deployment 3 -- réplicas igual 3. Y lo que va a hacer esto es escalarlo, o sea, agregar una réplica más sobre ese k get pods. Y ahora hay 3, ¿sí? Esto todavía no está ready porque los 15 segundos del readiness proof. Cuando pasen va a decir que está ready. Esperamos un poquito. Ya está ready. Aquí se puede escalarlo. Por supuesto que puedo desescalarlo. Puedo hacer réplicas 1 y va a ir al revés. Va a ir para atrás. Este caso obviamente va a ser más rápido porque simplemente tiene que matarlos. Y así vamos a escalar gracias al deployment y a Kubernetes. Bueno, otra característica que habíamos nombrado de los deployments es que me permiten hacer cosas como updates con zero downtime, como dice ahí, ¿no? En este caso hay diferentes tipos: rolling update, que es el default, blue-green deployment, canary deployment y rollbacks, ¿sí? Cada uno tiene sus peculiaridades. Nosotros vamos a probar el rolling update, que básicamente es, si tengo 4 pods con la versión 1 y despliego la versión 2, lo que va a hacer Kubernetes es crear un pod nuevo, un quinto pod con la versión 2. Cuando esté seguro que está activo, basándose en el readiness proof, va a dar de baja uno de los otros y empezar a desviar el tráfico al nuevo. Y así continuamente, es decir, va a ser como un rolling, como que va a ir girando sobre los pods actuales sin interrumpir el servicio que está brindando para afuera a los clientes. Entonces, vamos a ver cómo es esto en un ejemplo. Bien, tengo por acá el PowerShell que tenía hace un momento y lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a ver qué tenemos desplegado. Obviamente kubectl get all. Tengo
un pod running, que fue el que quedó del deployment anterior, y lo voy a borrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer k delete y voy a usar directamente el deployment que utilicé, que era el 3. Lo voy a borrar, voy a hacer k get all, y lo que haría al borrar este deployment, como está asociado a ese pod, lo que va a hacer es finalizar ese pod. Damos un segundito y lo finaliza. Ahora no queda nada, correcto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a desplegar otra vez el pod, el deployment, perdón, con estos 4 pods. ¿Sí? Vamos a ver lo que tiene dentro. Se van creando, tiene 2 pods, perdón. Los hemos escalado a 4 a mano. Y lo que tiene dentro este deployment es, bueno, 2 réplicas. Y dijimos que tiene la imagen Alpine, ¿sí? Cuando decimos update, es tanto update como rollback, ¿no? Es si cambio de versión en realidad, no, simplemente es otra imagen, ¿no? Tiene Alpine. Lo que voy a hacer es cambiarlo por este otro que está acá, que tiene un par de cositas más, pero en este caso usa Nginx Latest, que es otra imagen, ¿ok? Esta Latest de hecho se basa en otro Linux. Tiene alguna peculiaridad más, por ejemplo, que espere por lo menos 10 segundos a que esté ready la versión nueva, cada pod nuevo, para cambiarlo por el viejo. Y después dice, bueno, los puertos, hago 3 límites y los lightness proof y readness proof. Y en este caso son 4 réplicas, o sea que voy a hacer 2 cosas. Voy a actualizar mis 2 pods a versiones nuevas y además voy a tener varias réplicas, voy a poner más réplicas. Y todo esto va a ser sin intervención, sin que tenga impacto en el cliente. Vamos a hacerlo. Voy a hacer esto y voy a aplicar el 4. Lo que voy a hacer de este lado es utilizar el watch para ver qué pasa. Tengo 2 y voy a aplicar. Y vemos que automáticamente se crean containers. Y lo que voy a ir haciendo es, a medida que los containers nuevos, perdón, los pods nuevos, los containers dentro de los pods van estando ready, sobre todo 10 segundos ready, lo que voy a ir haciendo es descargando los otros o borrándolos. ¿Sí? Si hago un get all, acá vemos que tenemos una combinación de cosas que son las versiones anteriores. A unos nuevos que no están ready, cuando estén ready borrará los anteriores, los irá dando de baja y demás. Se terminan otros, pendientes, creado, terminando, ejecutando. Y lo que va haciendo es el rolling, básicamente. Vemos que todavía no terminó, pero el rolling update es básicamente eso. Lo que va a hacer es, tengo N versiones viejas, y lo que va a hacer es crear de a uno pods con la versión nueva. Una vez que está listo, desvía el tráfico y lo que va a hacer es que uno de los pods viejos lo va a dar de baja. Va a crear otro y así. Y esto no va a tener ningún tipo de impacto sobre el cliente, sobre los consumidores de los servicios, ¿ok? Y ya está. Están los 4 nuevos dados de alta con la nueva versión. Con la nueva versión de Nginx, en este caso es Latest. Y así funciona el Rolling Update. Ok, hasta ahora vimos cómo poder hacer para crear deployments, para poder crear pods y gestionar el escalado y demás. Ahora, tenemos un problema. Es que si alguien quiere acceder a esos pods, como si fuesen un solo servicio, porque al final cuando escalamos horizontalmente queremos que se vea como uno solo, tenemos que poner adelante algún tipo de servicio para poder accederlos, porque están cerrados en principio. Bueno, para eso sirven los servicios, los services. En el caso del gráfico que estamos utilizando para ver en qué parte estamos aquí debajo, ¿sí? Que esto es transversal a todos los pods. Bueno, básicamente lo que hacen los servicios hay diferentes tipos, pero proveen un punto de acceso a uno más pods, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los pods viven y mueren y cambian de ID y de IP y demás, solamente podemos a través de selectores, de labels o lo que hacemos para hacer el match, ser accedidos, y lo que vamos a hacer es crear un servicio que lo ponemos delante. Este servicio va a matchear o a seleccionar los pods a través de selectores, labels en general, y va a permitir que uno le pegue al servicio, que el servicio sí es persistente y pueda acceder a los pods, ¿sí? Hay de diferentes tipos, pero hacen diferentes cosas. Nos abstraen de la IP, asocian pods por labels, son permanentes y permiten hacer balanceo de carga además. ¿Qué tipo de servicios hay? Hay varios. Vamos a hablar de uno en particular ahora, pero sepan que está, por ejemplo, Cluster IP, que es una IP interna a nivel cluster, Node Port, que es un puerto, Load Balancer, que es el que vamos a usar, y External Name, que es básicamente poner un DNS, un nombre, un alias, a un servicio externo que esté afuera, para que nosotros no tengamos que depender de una IP internamente y demás. Nosotros vamos a usar el Load Balancer. ¿Para qué? Para poder
ahora que tenemos 4 nodos corriendo en paralelo, tener un solo servicio al que podamos acceder y que nos vaya repartiendo la carga. Esto sumado al escalado horizontal, al rolling y demás, nosotros siempre pegándole a un solo servicio, lo que vamos a ver es un servicio que nos responde, independientemente de que se esté actualizando la versión, de que sean 1, 2, 3, 4, 6 pods. Entonces, dicho esto, vamos a ver el ejemplo del Load Balancer Service que tengo por aquí. Y lo que tenemos es un despliegue. Voy a hacer un kubectl get all, un deployment que tiene 4 pods, ¿sí? Lo que quiero hacer entonces es poner delante de ellos un servicio que me permita accederlos, independientemente que sean 1, 4, 6, versión A o versión B, para tener un solo punto de acceso, en este caso un servicio del tipo Load Balancer. Entonces, lo que tengo acá es en Services tengo un Load Balancer que básicamente es, como verán, bastante simple. Es del tipo Service. Fíjense que la estructura se repite. Le puse un nombre y le puse un tipo y después le puse un selector. Entonces, ¿qué va a ser? Un Load Balancer que va a utilizar todas aquellas que tengan este label, App Nginx. Por eso hablábamos de lo importante de los labels en la metadata, ¿sí? Y el puerto va a ser 8080. El puerto target, el 80 de los pods. Entonces, vamos a aplicarlo. Vuelvo al PowerShell. Y ahora sí. Apply, "-f". Load Balancer. Lo ejecuto y ahora hago cls kgetAll. Y está creado el servicio Services Nginx Load Balancer. Entonces, ahora, si lo intento navegar, vemos que responde, y esto está respondiendo, por detrás está redireccionando. Fíjense que accedo a un puerto único y me balancea entre todos los pods que haya detrás, independientemente de cuántos sean. Entonces, de esta manera tengo un punto de entrada único a un conjunto de pods. Como dije antes, este es un solo servicio de todo tipo de servicios que hay, el servicio del tipo Load Balancer. Bueno, último tema que vamos a ver rápidamente: Storage. ¿Qué es el Storage? El Storage es, dentro del gráfico que estamos utilizando, es este servicio transversal. Fíjense que puse conjuntamente Storage, Config Maps y Secrets porque son todos algún tipo de almacenamiento. Entonces, ¿para qué sirve el Storage? Bueno, sirve para varias cosas, ¿no? Pero la idea es tener un lugar en el cual yo pueda compartir información, persistirla más allá de la vida del pod o guardar datos temporales. ¿Por qué quisiera hacer esto? Bueno, primero que nada, no sería raro que quisiera que varios pods vean la misma información o que un pod comparte información con otro. Por otro lado, me gustaría que en muchas ocasiones tener información que persista más allá de la vida del pod. Vimos que el pod es efímero y no sabemos cuándo vive y cuándo nace, puede aparecer, desaparecer, etcétera. Con lo cual está bien tener algún tipo de almacenamiento que sea independiente del ciclo de vida del pod. Y además guardar datos temporales. También podría querer, no sé, guardar logs o algún dato temporal o lo que sea en un lugar que no sea dentro del pod mismo. Config Maps y Secrets. Dijimos que es un tema relacionado. ¿Por qué? Porque al final los config maps y los secrets se utilizan como storage. ¿Y qué son? Bueno, un config map es básicamente un conjunto de valores de configuración. ¿Para qué sirve? Bueno, para poder guardar información que queremos de configuración que se pueda compartir entre los pods. Lo que sea, string de base de datos, nombre de la aplicación, paths de login, todo lo que sea configuración, poder compartirlo. Una forma, es muy difícil sino gestionar la configuración o actualizaciones de configuración entre los pods porque, repito, una vez más no controlamos su vida ni nada relacionado con cómo nacen, cómo mueren y cómo se despliegan. Y los secrets es un pequeño objeto en el cual guardamos información sensible. Un secret que puede ser una clave de una base de datos, una password, un token, una key, un certificado, todo lo que sea sensible. Se manejan diferente, pero también son un tipo de storage. Bien, esta es una configuración muy simple de storage que tengo acá creada. No la vamos a aplicar en este caso, pero vamos a revisar más o menos cómo se hace. Esto es lo típico, un deployment. Bueno, tiene algunos datos que ya hemos visto. Y en la parte de spec, es la parte interesante, containers. Tenemos un container que le llamé Nginx config map. Utiliza una imagen cualquiera. Sí, acá podría ser Nginx, la imagen de siempre, acá Nginx latest. Bueno, otras cosas, y acá viene la parte interesante. Acá abajo hay volúmenes. ¿Ok? Estos volúmenes, en este caso le puse este nombre y le digo que es un config map.
que lo cargue de un config map, que le llamé appSettings. Yo en otro lado definí un config map, que es otro objeto parecido a este, que le llamé appSettings. Y una vez que lo cargo, ese config map, que básicamente es un archivo con clave de valor, lo puedo utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo montarlo como un volumen y decir que este config map, appconfig_vol, volumen que está acá abajo, se monta en este path. Y de esta manera podría leer ese contenido como un fichero directamente, completo. Otra forma sería esta: cargar en variables de entorno. Es bastante común, ¿no? Usar la configuración en variables de entorno. No se ven por ningún lado, no quedan almacenadas. En este caso le puse people y le digo que el valor lo toma de un config map keyref, que es este config map. Y le digo que la key que va a cargar se llama pipo. Esto me va a cargar una sola key. Me va a cargar una key que se llama pipo y le va a tomar del archivo que se llama pipo. Me va a crear una sola environment variable que se llama people. Y la última es environment from, que básicamente es lo mismo. Lo va a tomar de el config map, que es este, pero lo que va a hacer este, a diferencia del de arriba, es que el último va a cargar todos los valores que estén en el config map dentro y van a ser disponibles a estos containers dentro de este pod. La diferencia con el de arriba, ¿cuál es? Que solamente hago disponible uno. Uno elegiremos el que nos convenga más, ¿no? Si queremos cargar todo y que toda la aplicación vea todos la configuración o solamente alguna, eso depende un poco de cómo uno haya desplegado la aplicación, pero básicamente es esto: se monta como un volumen y después se referencia como diferentes cosas. Y bueno, nada más, esos eran los temas que quería comentarles. Son muchos temas, son muy extensos, el tiempo es muy corto, pero bueno, tenemos nuestro espacio para hacer preguntas y voy a estar seguramente publicando en mis redes sociales más información sobre el tema. Como dije, Azure Kubernetes Services es básicamente un Kubernetes en la nube con un montón de opciones extras y obviamente la flexibilidad de poder escalar nodos de una manera muy elástica y demás. Y nada, nos vemos por las redes y nos vemos por el canal de Discord para hacer preguntas y responderlas y nada más. Muchas gracias por participar.